esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Zulema Mosri, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también en el estudio nos acompaña Jaime Santana Turral, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina. Rumbo a la elección judicial, comenzamos. En México, la justicia tarda tanto en llegar que ya no repara, documenta. Quienes buscan justicia no solo enfrentan al agresor o la injusticia de origen, también deben enfrentar a un sistema que responde tarde, cuando la urgencia ya pasó, cuando la vida siguió sin reparación. La sociedad exige algo más que soluciones extensas y técnicas. Exige sentencias que respondan a su realidad, que lleguen a tiempo, con un lenguaje claro. Las 300 páginas de una resolución judicial no compensan los años de espera ni el desgaste emocional, económico y social de quienes pelean por sus derechos. Hoy más que nunca la justicia necesita ser efectiva, cercana, rápida y comprensible. No se trata solo de litigar con rigor jurídico, sino de sentenciar con la conciencia de que detrás de cada expediente hay una persona. Lo que no puede seguir ocurriendo es que el reloj de los tribunales avance a otro ritmo, ajeno a la urgencia de la gente. Zulema Mosri es originaria de Sonora, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y cuenta con una maestría en Gestión Pública Aplicada, así como un doctorado en Derecho por la UNAM. Cuenta con una trayectoria de 35 años en el servicio público. Es presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, es fundadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de dicho tribunal. Zulema Mosri, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias, Claudibet. Encantada de esta oportunidad de hablar de los temas importantes de justicia, sobre todo esa justicia para que alcance a todas las mujeres, a todas las personas en el país. Sabemos que tú eres una gran aliada de las mujeres en este país. Platícanos precisamente cómo ves este tiempo de mujeres, un país con una presidenta, gobernadoras, congresos paritarios y presidentas municipales. Son tiempos diferentes. Bueno, veo que en los últimos años se ha trabajado mucho para precisamente garantizar que más mujeres logren esos espacios en posiciones de poder y para garantizar que esta agenda de que dice si llega una, llegamos todas, es importante que las mujeres desde esa posición trabajen precisamente para que la justicia y los derechos humanos alcancen a todas las mujeres. Y yo te daría un ejemplo, por ejemplo, en los asuntos, IVA a los productos de gestión menstrual, cuando empezaron los colectivos a pedir que se eliminara ese IVA, porque no son artículos de lujo. Es un ejemplo para dejar claro por qué solo ciertas cosas las mujeres podemos hacerlo. Entonces estaban los colectivos, a mí también yo aporté mi granito de arena, como dicen, haciendo el análisis, publicándolo en los medios de por qué tenía que grabarse a tasa cero. Y bueno, se logró en el Congreso de la Unión eliminar o más bien grabar a tasa cero, pero te pregunto, ¿eso se le hubiese ocurrido a algún hombre? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Porque no saben lo que significa eso. Bueno, por eso es importante que las mujeres lleguen a la posición para que desde ahí incidan precisamente en las decisiones, en las políticas sobre los temas que interesan a las mujeres. Y por supuesto, como bien tú lo dices, hay que poner el tema de la agenda de las mujeres en el centro de la discusión, porque hace 71 años ni siquiera podíamos participar en los procesos democráticos. Y ahora estamos viendo una realidad que poco a poco va avanzando, Zulema. Afortunadamente, y bueno, Claudia, me encanta, pero yo diría, debido a la tragedia, a la violencia que muchas mujeres vivieron, se reavivaron estos movimientos, como lo es el feminismo, y que quede claro, solo ha sido un movimiento social para luchar por la igualdad de derechos. Porque antes las mujeres no podían votar, no podían adquirir bienes, no podían trabajar, no podían participar en política. Entonces, menciono que
Por ejemplo, ese incendio en la fábrica en Nueva York en 1857, donde murieron las trabajadoras textileras, la mayoría de ellas migrantes, que implicó precisamente esa tragedia que reavivó que las mujeres salieran a las calles a pedir la igualdad de derechos, pues bueno, han sido estos movimientos los que han impulsado que se siga levantando la voz a favor de otras mujeres. Por cierto, en esa fábrica, como ellas utilizaban tintes de color morado, en el incendio quedaron las paredes tiznadas de color morado. Por eso las mujeres utilizamos el color morado como recuerdo, como indicativo de que tenemos que seguir luchando por la igualdad de derechos en memoria a aquellas que perdieron la vida. Y en los últimos años va cambiando la agenda de género. Ya no luchamos por votar. La agenda de género va cambiando. Hay otras problemáticas ahorita. El principal tema en la agenda de género, que ha ido cambiando, es precisamente garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Vemos en las manifestaciones cómo inclusive la impotencia, el enojo rayan monumentos. Bueno, van cambiando la agenda, los problemas, las problemáticas, de modo que, pues bueno, sigue viva este reclamo, esta exigencia de justicia ahora en estos aspectos. Y también, por último, te diría, si bien hay más mujeres participando en política, lo cierto es que también hay más violencia política hacia las mujeres por razón de ser mujer, porque mueves un estatus quo, un orden, se mueve, entonces pues genera problemas, genera violencia. Tú estás aspirando al tribunal más importante de este país, Zulema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para cambiar las cosas, para tener a una justicia más cercana a la gente, una justicia de puertas abiertas donde las mujeres también puedan tener respuestas más rápidas? Claro, y bueno, ya estoy participando porque no es una improvisación ni una ocurrencia atreverme a aspirar a servir a mi país en esta posición, que es la Suprema Corte, máxime, Claudibet, en este momento político, en este momento histórico donde requerimos o urge recuperar la confianza en la justicia, tanto de aquellos mercados internacionales, de los inversionistas, pero también de las personas que claman cuando es una obligación del Estado dar justicia, claman porque realmente les alcance la justicia. Entonces, yo siempre he sostenido que esta elección es un primer paso, cambia el mecanismo con el cual las personas vamos a ser electas, las personas juzgadoras. Bueno, hablo porque actualmente yo soy magistrada federal, pero esto es un primer paso para acercarnos, para tener presente los rostros de las personas que hemos visto durante esta campaña electoral, que es algo verdaderamente importante, que te sensibiliza para no perder de vista a quién debemos nuestro trabajo y hacia quién tenemos que enfocar precisamente el conocimiento que tenemos para que sirva y proteja a las personas vulnerables, pero garantizando un Estado de Derecho, un orden, un bienestar, reglas claras. Pero yo te diría que no es suficiente llegar de ninguna manera. Por ello, hay que estar atentos de qué perfiles llegan para transformar y modificar la justicia, los problemas estructurales que hay en todo un sistema, no nomás en el Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial es un tema organizacional, hay muchos incentivos perversos que no han permitido que se cumplan los objetivos. Si bien hemos avanzado, lo cierto es que las sentencias de los tribunales no son suficientes para colmar esa expectativa del pueblo de que haya una mejora en la provisión de estos bienes, que es justicia, bienestar, bien común, seguridad, desarrollo económico. Los órganos jurisdiccionales contribuimos a dar esa certidumbre jurídica para que haya paz social y para que haya inversión y empleo. Pero, nada más te diría, no es suficiente que cambie las personas juzgadoras por una elección directa del pueblo, no. Se tiene que generar toda una política, implica trabajar el triple o 4 veces más, estar conscientes de lo que implica, no nomás es llegar a ocupar un cargo, es trabajar en sacar
los asuntos, los juicios, las contradicciones, pero también en contribuir a transformar la justicia. Y eso estamos hablando de otro terreno que es una política pública en los temas de administración de justicia, pero también de colaboración con los otros poderes del Estado para que en el sistema jurídico en nuestro país todas las autoridades, sin excepción, hagan lo correcto, pero también la sociedad. Tenemos que cambiar las formas en las que se ha manejado este sistema para eliminar los incentivos perversos y empezar a poner esos pisos, esos espacios en los cuales vamos a dar los pasos para en los siguientes años alcanzar esa justicia que tanto anhelamos. En un país donde 11 mujeres son violentadas, son asesinadas todos los días. Sabemos que tú eres de Sonora, pero te está tocando recorrer todo el país. ¿Qué mensaje, Zulema Mosri, le das a ellas, a estas mujeres que te están escuchando y que muchas veces tienen miedo de ir a la escuela, de tomar un camión, de llegar en la noche a su casa? ¿Qué se va a hacer diferente para que su realidad cambie? Yo les diría que tengan claro que en el Estado mexicano estamos personas que nos hemos preparado mucho en desarrollar estas herramientas de derechos humanos, como lo es la perspectiva de género en la justicia, pero también la perspectiva de género en la política pública. Es importante seguir trabajando, pero velando porque estas herramientas de derechos humanos no sean capturadas, desviadas para beneficiar a otros grupos o a otras personas, y también velar porque no haya un abuso del derecho. Decirles a las mujeres que tenemos conocimiento y formación para levantar la voz y visibilizar las situaciones, para incidir en otras autoridades y en la propia sociedad para sensibilizarlos del cambio que tenemos que dar. Entonces, en la medida en la que veamos violencia política, violencia vicaria, esas múltiples violencias que ya se reconocen en la propia Constitución, en la pasada reforma que se aprobó en el Congreso, reforma constitucional, cuya iniciativa presentó nuestra Presidenta de la República, se reconocen múltiples violencias que vivimos las mujeres. En la medida que lo veamos, tenemos que nombrarlo para visibilizarlo hasta que efectivamente logremos destruir esas estructuras de pensamientos, de comportamientos que ya no deben de prevalecer en un sistema donde lo que queremos simplemente es paz, que cada persona pueda desarrollar sus proyectos de vida libres de violencia y de discriminación. Es muy fácil decirlo, pero después de más de 1000 cursos y talleres de capacitación para aplicar la perspectiva de género, sí vemos los frutos. Hay sentencias con perspectiva de género, pero no son suficientes. Necesitamos seguir insistiendo en las políticas que tienen que hacer los otros poderes y en la prevención, la sensibilización, que tiene que también entrar toda la sociedad, mujeres y hombres. Que quede claro, no hay disputas entre géneros, pero sí es un gran trabajo que abarca a todas las autoridades y también a nosotros como sociedad. Zulema, se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué mensaje le das a todos nuestros televidentes que esta noche te están viendo, te escuchan rumbo a esta tan importante elección judicial? Yo les digo que sigamos creyendo, confiando en que en México podemos lograr esa transformación que tanto anhelamos. En este proceso electoral inédito es importante que las personas voten. El voto puede transformar realidades. Hay mucha gente que se desanima, pero no podemos dejar de luchar por nuestro país. México merece que las personas participen, se organicen, pero sobre todo merece que seamos responsables y leales a la justicia, a las personas, al Estado de Derecho. Zulema Mosri, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Recuerden, en la boleta morada me corresponde el número 21 y es importante este 1 de junio salir a votar. Muchas gracias y esperamos tener esta línea de comunicación abierta para seguir platicando de estos temas de justicia con perspectiva de género, Zulema. Gracias, Ivette. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Quédese después del corte, tenemos mucha más información.
Jaime Santana es originario de Toluca, Estado de México. Es doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación. Fue secretario ejecutivo de Disciplina en el Consejo de la Judicatura Federal y actualmente se desempeña como magistrado de circuito en el Estado de México. Jaime Santana, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina. Bienvenido a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Es un gusto platicar contigo y primero platícanos, ¿cómo ves este México, este país con tantas mujeres destacando, con tantas mujeres tomando decisiones en un país que además está por enfrentar un proceso histórico como es este proceso de elección judicial? Me parece que estamos iniciando a saldar una deuda histórica que hemos tenido como sociedad con las mujeres. Venimos de una sociedad en la cual lamentablemente se había mantenido de forma marginal el tema de las mujeres. Nos ha tocado ver y somos testigos de esta gran oportunidad donde las mujeres han llegado a puestos de dirección importantes. Pues tenemos una presidenta de la República, tuvimos una ministra presidenta. En mi caso, en el Estado de México, le digo yo a mis alumnos, ustedes están presenciando la historia de cómo la mujer va ganando terreno, un terreno que siempre debieron tenerlo y que los hombres, derivado de la lógica en la cual fuimos educados, siempre lo fuimos negando. Vimos la lógica del Poder Judicial, donde también se empezaron a realizar concursos de carácter paritario, en los cuales concursos especiales para mujeres, precisamente para ir cerrando esa brecha. Esa brecha todavía está muy amplia, Claudia. Pero me parece que estas dinámicas, incluso con esta reforma judicial, donde ya el Poder Legislativo, manifestando la voluntad popular, le da a la mujer ese lugar tan importante que siempre debió haber tenido. La Suprema Corte serán 5 mujeres y 4 hombres. El Tribunal de Disciplina, 3 mujeres y 2 hombres. Y de manera paritaria se irán estableciendo en todos los órganos jurisdiccionales esa área de importancia para todas las mujeres de nuestro país. Yo me congratulo de que así México vaya avanzando. Nos falta mucho, bastante, eso es evidente, pero me parece que son pasos firmes para poder lograr esa igualdad que México necesita para tener una sociedad más justa. Ahora platícanos, porque llevas más de 30 años dedicándote precisamente a procesos de impartición de justicia y es muy importante primero saber por qué. ¿Cuál es este hecho en tu vida o cómo es que empieza a generarse en tu mente el poder dedicar una vida no solo a estudiar derecho, sino a impartir justicia? Mira, yo inicio con el por qué incluso pude estudiar. Mi familia humilde, en esa realidad no teníamos la posibilidad de estudiar. Derivado de una injusticia que sufrimos en casa, yo era un niño, 8 o 10 años, en la cual pude darme cuenta de una situación que en el ámbito de la justicia no funcionó. Mi padre fue despedido y no obstante que acudió ante la instancia correspondiente, obtuvo una indemnización totalmente injusta. Yo era un niño, yo no sabía todo el contexto jurídico, pero sabía que tenía que ver con temas de derecho. Y a partir de ese momento decidí que tenía que estudiar, y estudiar derecho, por una simple y sencilla razón. No quería que en mi familia volviera a repetirse una historia de esa naturaleza. Lo que es paradójico es que el área del derecho laboral es el área que menos he explorado, y eso fue lo que me dio a mí la pauta para poder estudiar. Después ya, en cuanto decidí ya estudiar derecho ya de manera formal, pues decidí que yo quería ser juzgador también. Eso desde una idea que tenía desde la secundaria, pero a la par que yo ingresé a la universidad, estaba yo también practicando en el Poder Judicial de la Federación. Una persona que me abrió la puerta, me dio esa primera oportunidad, confió en mí, que ahora ya ha fallecido recientemente, a quien le guardo mucho cariño, el magistrado Luis Pérez de la Fuente, me dio esa oportunidad y a partir del año de 1994 fui escalando todos los niveles del Poder Judicial de la Federación. Ámbito operativo, actuario, secretario. Tuve la oportunidad y el gran honor de ser secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después juez, magistrado y secretario ejecutivo de Disciplina. Siempre combinando el tema de la preparación técnica con el tema de los valores, que es ahora la gran exigencia que tiene esta reforma judicial.
Ahora, ¿qué mensaje le mandas a la gente que te está escuchando, a todos nuestros televidentes, que viven casos particulares donde la justicia no es pronta, no es expedita, donde se vive una realidad donde estas sentencias también son muy poco claras, son muy técnicas? ¿Cuál es este paso que tiene que hacer el Poder Judicial para acercarse más a la gente? Mira, el tema de la campaña nos ha permitido conocer ya de manera directa muchas de las quejas que tiene la sociedad. Precisamente es lo que tú comentas, Claudia. El tema de la distancia que estuvimos marcando como Poder Judicial y la sociedad misma. Muchas veces, mejor dicho, ¿qué nos falló al Poder Judicial? Esa comunicación constante, permanente, que permitiera a la sociedad entender y sobre todo aceptar las decisiones, cualquiera que fuera el sentido. Lamentablemente, nuestras decisiones siempre se han elaborado de manera muy técnica, de tal manera que solo los expertos en derecho, hablamos de abogados, pueden entenderlas en la mayoría de los casos. No importa si una persona no tiene preparación en derecho, aunque tenga una preparación profesional, difícilmente comprende el contenido. ¿Cuál es el gran reto que ahora tenemos? Precisamente tratar de generar una cultura judicial en la cual nos permita elaborar sentencias de manera más ágil, más accesible, más ciudadana. ¿Se puede? Sí se puede. Solamente es cuestión de voluntad. ¿Qué fue lo que nos enfocamos como Poder Judicial? Tratar de capacitarnos de manera técnica. Es importante, por supuesto, pero todo el tema de redacción, tema de poder llevar a cabo resoluciones de manera más sucinta, eso como que lo fuimos soslayando. Creo que tenemos que abocarnos a ese punto para que la sociedad pueda entender las sentencias y sobre todo las sentencias relevantes. Que la sociedad sepa por qué un juez, un magistrado o los ministros de la Corte emiten una decisión en determinado sentido. Ese es el gran reto que traemos. Ahora, el reto también es muy grande, sobre todo para el Tribunal de Disciplina Judicial, que será de nueva creación y que tendrá precisamente la tarea de cuidar que no haya excesos. Así es. Este tribunal, como sabemos, viene a sustituir en una de sus funciones al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y cuál es el gran reto que tiene este tribunal? Primero, garantizar la independencia judicial, pero a través de la prevención y eventualmente la sanción. Como tú bien lo dices, la sociedad está cansada, la sociedad ya no puede permitir y no quiere permitir que existan abusos en la judicatura, que existan jueces que se puedan corromper. Eso se debe de acabar. El gran reto que se tiene es poder equilibrar esa disciplina que debe ser firme, que no va a haber ninguna simulación, con el garantizar la independencia judicial. Un poder judicial independiente, pero sobre todo íntegro, es el poder judicial que necesita la sociedad. El reto también es para la justicia con perspectiva de género. Jaime, en este programa ponemos en el centro de la discusión la agenda de las mujeres y es muy importante buscar nuevas rutas, nuevos caminos, sobre todo para todas estas mujeres que nos están escuchando. ¿Qué mensaje les puedes enviar? Mira, el tema de la perspectiva de género, muchas veces decían, parecía que era una moda, nunca lo ha sido. Es una necesidad y es una obligación que también tenemos. Desde el ámbito de la disciplina judicial, ¿qué mensaje podemos tener? Este tribunal no solamente se encarga de revisar el tema de las resoluciones en sí mismas, sino de la integridad total de todos los integrantes del Poder Judicial. Entre ellos, uno de los géneros que se han visto más afectados por los abusos del Poder Judicial internamente es el género femenino. Temas de acoso laboral, hostigamiento sexual, esos tipos de temas se deben de acabar. Se establecieron en alguna administración algunos principios, algunas bases, y esas las tenemos que retomar. Que toda la gente se sienta con la confianza, estamos hablando del género femenino, de que su ambiente de trabajo deberá ser adecuado, deberá ser armonioso, de tal manera que la eficiencia pueda reflejarse, ese ambiente de trabajo pueda reflejarse en la eficiencia de la institución misma. ¿Tenemos esa deuda? Por supuesto. En las sentencias tenemos que imprimir y darle mayor fortaleza al tema de la perspectiva de género, por supuesto. Se dice, tenemos que tener la sensibilidad para poder juzgar aquellos asuntos en los cuales están involucrados derechos de las mujeres. No podemos dejar de hacerlo. Ya, insisto, la sociedad está cansada de que esto no se materialice en las sentencias. Danos algunos ejemplos, Jaime, porque en un país donde 11 mujeres son asesinadas todos los días, donde niñas y jóvenes se ven violentadas por realizar sus actividades de todos los días, sus actividades normales, como ir a la escuela o salir a la calle, ¿qué esperar de una agenda para impulsar la justicia con perspectiva de género? Mira, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente,
Los juzgadores que conozcan de asuntos en los cuales están involucradas las mujeres tendrán que aplicar esos estándares. Dentro de la propia lógica de esta reforma se establece ciertas causas de responsabilidad de aquellas personas juzgadoras que no apliquen los estándares en la valoración de las pruebas. No, tenemos que ver, cuando el hecho se va a analizar, efectivamente ver cuáles son los derechos que están involucrados y de qué manera se tiene que dar una atención prioritaria o con perspectiva de género para el género femenino. Eso se tiene que analizar una y otra vez. Aquella persona juzgadora que en el ámbito de sus funciones no se involucre o peor aún, no tenga la capacitación para poder incidir en sus decisiones con esta perspectiva, me parece que es una persona juzgadora que estará desentonando en esta nueva lógica del Poder Judicial. Jaime, se nos está acabando el tiempo. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a nuestros televidentes? ¿Algo que quieras comentar para cerrar esta conversación? Claro que sí, Claudia. Pues que debemos confiar en esta elección, invitar a participar a toda la ciudadanía y que se puedan imponer de los contenidos y los perfiles de todos los candidatos. En este caso, las propuestas que yo traigo es el combate frontal a la corrupción, el combate al acoso sexual, al acoso laboral, la transparencia y la rendición de cuentas de este tribunal. Que la gente, la sociedad sepa lo que está haciendo y el por qué lo hace. Creo yo que esta lógica implicará ganar la confianza de la ciudadanía para poder tener el poder judicial que México necesita. Jaime Santana, magistrado al Tribunal de Disciplina Judicial, estaremos muy pendientes de lo que se siga desarrollando en las próximas semanas y estaremos también con esta puerta que seguirá abierta para poder seguir conversando con quienes representan y trabajan al Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Muchas gracias a tu auditorio. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.